Muy bien. Hola. Bueno, José, empezamos entonces por contar un poco de dónde viene, dónde nació. Yo nací en Inaja, Córdoba. ¿Y cómo fue que llegó aquí a Cataluña? Pues mire, me vine porque allí la situación era muy mala. Allí entonces había muy poca faena y se ganaba poco y claro, me vine a buscar la vida. ¿Con cuántos años llegó? Pues mire, la primera vez me vine con 18 años, porque yo estaba deseando cumplir los 18 años para salir de casa, porque mis padres habían estado trabajando toda su vida en un cortijo, labrando, y entonces todo era para los señoritos. Y nosotros comer comíamos, pero dinero no teníamos un duro. Y entonces me vine a vivir la primera vez con 18 años. Luego, cuando hice la mili, para hacer la mili me volví allí a Andalucía y estuve con mis padres un año después de hacer la mili, estuve un año también allí con ellos porque mi hermano estaba en la mili y entonces yo, pues para no dejar a mis padres solos, hasta que no vino mi hermano no me vine. Y cuando vine, pues aquí había mucha faena, en el año 69. Por aquel entonces había mucha faena en los muebles y yo pues soy ebanista, bueno, he trabajado de ebanista. Y entonces me aconsejaron, coño, ve a La Garriga, que en La Garriga hay mucho trabajo en los muebles y allí será mejor que en otro sitio. Entonces por eso vine aquí. ¿Tenía familia ya aquí en La Garriga? No, yo no tenía aquí, bueno, tenía paisanos. Tenía paisanos y entonces pues precisamente uno de mis paisanos, que era taxista, ya es muerto, pues me aconsejó que me quedara aquí. Dice, mira, aquí es mejor que en Vic porque aquí hay más vida en los muebles y esto hay más, porque trabajo había en todas partes, pero los muebles, La Garriga antes era una cosa grande, había mucha fábrica y había mucho trabajo. Y con decir, yo vine un día, fui a buscar faena por la mañana y por la tarde ya fui a trabajar. O sea que... ¿Y cuando llegó aquí, dónde fue a vivir? Pues yo vine aquí de Mastreza. ¿Sabe qué es de Mastreza, no? Aquí en el mismo barrio. O sea, aquí, desde que llegué aquí vivo aquí en el mismo barrio. El número 1 estuve de Mastreza. Y entonces luego después cambié, pero ya con el tiempo y tal, pues ya hice un dinero y di la entrada del piso. ¿Puede contar para la entrevista qué hacía cuando hacía de Mastreza? Al principio, cuando vino a vivir aquí, dice que hacía que estuvo de Mastreza, ¿no? Sí. ¿En qué consistía eso para la entrevista? Consistía pues una casa, una señora que ella se dedicaba a tener personas, o sea, yo pagaba, en aquellos entonces pagaba 500 pesetas, que eran pesetas, y me lavaba la ropa, me daba la comida y, bueno, todo. O sea, entonces pues yo a la semana le daba de las 500 pesetas y estaba como si estuviera en casa. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? Pues allí estuve, no sé si fueron 5 o 6 años. Luego fui a otra, pero igualmente. Y luego ya desde entonces, pues me compré el piso y entonces solamente iba a dormir al piso. Y entonces íbamos, una colla que había más grande, íbamos a comer a La Garrafa. Un restaurante, bueno, ¿conoces el restaurante La Garrafa? No, bueno, sí, pues íbamos a comer allá y allí comíamos y cenábamos y incluso nos hacían hasta el bocadillo. Y dormía en casa, pero yo el piso sin moblar ni nada. No, lo tenía entonces, iba muy justo. ¿Y
Y el piso, ¿decidió comprar este piso porque había compañeros que también compraban aquí? ¿O? Porque había compañeros primero y segundo porque era más barato. ¿Y cómo funcionó? ¿Quién le informó de que estos pisos estaban en venta? Porque como yo vivía aquí mismo, en el barrio, entonces cuando yo vine aquí no había ningún piso. Aquí en esta parte de abajo no había ningún piso, solamente estaban los de aquel lado. Y entonces, aquel que yo vivo es de los últimos que hicieron. ¿Y cómo recuerda usted del barrio cuando usted era pequeño? Bueno, cuando vino, a los 18 bueno, pues, ya. Cuando yo vine, pues claro, aquí era, ya digo, aquello solamente estaba hecho, por aquí había caña y había, en fin, el río. La calle era de tierra, esta calle, la calle que baja, la calle Farrán también era de tierra, y en fin, un barrio muy humilde. ¿Cree que el hecho de que este barrio se viera tan humilde afectó a la relación con el resto de la ciudad, bueno, de La Garriga? Hombre, aquí tenía como más mala fama el barrio este, porque como aquí solamente de catalanes hay muy poco. Aquí casi todos los que somos de migrantes, de Andalucía, de Galicia, de Extremadura, en fin. Aquí vemos, como suele decirse, de todas leches. Sí. Entonces, la relación con las personas que hacía tiempo que vivían aquí en La Garriga, ¿cómo era? Muy buena, sí. La relación era quizás mejor que ahora. ¿A qué se refiere? Sí. No, porque antes, no sé, la gente no había lo que hay hoy. Hoy hay, no sé, como mucho orgullo, te miran de una manera un poco diferente porque al no ser catalán, porque yo no soy catalán, pero me siento catalán. Yo me siento catalán porque yo mi vida prácticamente la he hecho aquí. Yo estoy separado, mi mujer es catalana, tengo un hijo, es catalán, mi nieto es catalán, o sea que yo soy catalán. Cuando vino usted a vivir aquí en La Garriga, ¿vino con pareja? No. Yo vine y no traía pareja ni nada, yo vine completamente solo. Sí. Entonces el piso lo adquirió usted por cuenta propia. Sí, cuando yo me casé, yo el piso ya lo tenía y ya lo tenía todo. Sí, eso sí. Debió ser duro el hecho de tener que aportar todo para poder adquirir el piso. Fue muy duro porque piense de que yo estaba trabajando y entonces no es como ahora, entonces trabajábamos sábados por la mañana y todo, en la fábrica, yo siempre trabajaba en la fábrica. Y entonces, por las tardes y domingos por la mañana nos íbamos a cavar viña, por ahí. Y muchas veces a buscar piña, que cogía con un saco de piñas, cargaba ahí en los Altos son montañas, y venía, y con lo de las piñas, pues tenía para mis gastos. Y luego lo otro, lo que ganaba ya todo era ahorrado. ¿Y esto que hacía usted lo hacía también con otras personas de aquí el barrio? Sí, habíamos varios, hay paisanos y en fin, conocidos, gente que esto y tanto. No iba solo. E incluso yo las vacaciones, los primeros años, porque la fábrica cerraba, me iba a trabajar con los payeses. O sea que ni tenía vacaciones, ni tenía sábados, ni domingos, ni nada. Era trabajar, y para poder ahorrar un duro, porque si no es que era imposible. ¿Y él siempre trabajó en La Garriga o trabajó en otras partes? No, siempre. Yo he trabajado en dos fábricas. La primera que empecé a trabajar, y luego después pues plegué de aquella fábrica, vino el dueño a buscarme a casa porque entonces era esto, y volví otra vez, y luego después ya volví a plegar otra vez, porque no por el dueño, sino por el encargado, que con el encargado no nos llevábamos muy bien. Y entonces he estado en la última fábrica 32 años.
¿Y la gente con la que trabajaba eran personas de aquí, también del barrio? De todo. No, del barrio no había nada más uno. Uno precisamente que lo llevé yo. Sí. Sí, pues los demás eran, bueno, ahí habíamos de todas partes. Incluso había hasta negros, que eran de los primeros años, aquellos primeros negros que venían, pues ahí había 2 trabajando también. Porque, ¿qué relación tenía con la gente que vivía aquí en el barrio? Muy buena, muy buena. Yo nunca he tenido ningún problema con nadie. Yo me he llevado bien con todo el barrio, los vecinos de la comunidad. Yo nunca he tenido nada con nadie. ¿Y se ayudaban entre sí para encontrar trabajo, para cuidar de criaturas? Bueno, no, porque pasa de que entonces, como había tanto trabajo y había tanto esto, aquí lo que sí me ha gustado mucho es que cada uno va a lo suyo. O sea, no se mete nadie en la vida de nadie. Y eso es lo que a mí más me gustaba. Porque allí en Andalucía, pues, no es que sea mala gente, ni mucho menos, pero como suele decirse aquí, hay más chafardeo. Te llevan la vida a la gente. Si vas, porque vas. Si vienes, porque vienes. Si no gastas, eres un garripo. Si gastas mucho, dispafarra. O sea que de ninguna manera lo haces bien. ¿Entiendes? Y aquí, no sé, aquí la gente va cada uno a lo suyo y no se preocupa de los demás. A pesar de que gran parte de la gente que vive aquí vienen de Andalucía y de otras partes también. Sí, aquí hablamos de todo. Aquí de Andalucía, aquí de gallegos, aquí de extremeños, aquí hay de todas partes. Y cuando usted tenía ratos libres, a pesar de que ya me ha comentado que trabajó muchísimo, Mucho. ¿qué hacía en su tiempo libre? Pues el tiempo libre que yo tenía muy poco, porque al menos el domingo por la tarde, pues nos íbamos a dar baile, que era lo que había entonces. Nos íbamos a los bailes, íbamos para arriba, íbamos para abajo y ya está, pero lo demás era nada más que trabajar. ¿Y el baile dónde se hacía? No, aquí no había entonces era en Granollers. Íbamos a Granollers, íbamos a Aví, íbamos a Centella, a Mataró, en fin. Siempre íbamos, nos juntábamos una colla de amigos y íbamos para un lado y para otro. Al principio, que nadie teníamos coche, nos íbamos en el tren y luego cuando acababa el baile iba un taxi y lo buscaba. Sí, porque nos juntábamos, entonces había un taxi aquí en La Garriga, grande. Entonces nos juntábamos y llamábamos a aquel taxi que era más grande y nos salía mejor. Y me comentaba eso, en su tiempo libre, cuando podían, se iban al baile. Sí. ¿Tenían algún tipo de espacio, celebración aquí en el barrio donde encontrarse con amigos? Bueno, aquí no, aquí en el barrio nunca había nada. Sí, ya digo, un barrio humilde, un barrio que aquí no... Hasta un poco, ahora está mejor, pero hasta no hace mucho estaba un poco como marginado, ¿no? ¿Por qué cree que es eso? No, porque ya digo, porque éramos toda gente de fuera. Pasa como ahora, no sé, ahora que yo no tengo nada en contra, ni mucho menos, los marroquíes, por ejemplo, bueno, parece que hay moros, pero no sé. Nosotros éramos igual que son ellos ahora, más o menos. O sea, le da la sensación que la gente de aquí los percibía de ese modo. Sí. No, para el trabajo y para eso, no sé si es porque había mucha faena entonces o porque nosotros, la gente que hemos venido de fuera, veníamos a currar. No hacer el burro porque, claro, sabía que si no esto, y entonces, no es como ahora. Entonces, si en un sitio, en una fábrica o en un trabajo hacías algo, se corría la voz por todo. Entonces ya no era la cosa. Entonces tenías que ser cumplidor, ¿no? ¿Y diría que el hecho de llegar aquí fue difícil para usted? Hombre, al principio sí. Piense que acostumbrado a estar con tus padres sin salir nunca de allí, porque yo me he criado en un cortijo,
no en pueblo. Yo no he ido nunca al colegio. Yo no había salido de allí nunca. Y entonces salir y venir y encontrarte aquí solo, sin tus padres y sin nada, pues ese es un poco duro. ¿Y encontró apoyo en las personas? Sí, encontré apoyo. Mire, entonces, un paisano, yo cuando veía un paisano parecía que veía uno de la familia, o sea, se celebraba mucho. Sí, porque ya el hecho de ser paisano, eso era, una cosa grande. Sí, sí. Y con los años diría que este barrio tiene un sentimiento de barrio, de orgullo, o que se ha fusionado con La Garriga en sí. Sí, el barrio ahora ya está, no sé, yo lo veo más o menos, hombre, hay algunos, pero de los típicos de siempre, que son orgullosos. Y por ejemplo, a mí me dijo uno en una ocasión que viene del piso de los secretarios, porque esto le llamaban en los pisos del secretario, porque los primeros pisos que lo hicieron aquí lo hizo el secretario, y entonces luego después estos de aquí abajo ya lo han hecho otras empresas, ¿no? Pero quedó el nombre de piso del secretario como, no sé, como algo bajo, ¿entiendes? Pero que ahora pues toda la gente, aparte de algún de esta gente orgullosa, tonta, que se quiere hacer superior a los demás, pues los demás bien. Porque este término, ¿no? El pisos del secretario. Sí. ¿De qué viene todo esto? Comentaba que el secretario hizo los primeros pisos. Hizo los pisos estos, y entonces pues claro, no es como ahí abajo hay otros bloques que le llaman, un bloque que luego han hecho más bloques al lado y ya está, le llaman la seña. Porque la señora que lo hizo era la señora seña. O sea, son cosas le ponen, yo creo que el nombre por eso. Pero luego esto antiguamente, cuando esto era el nombre pero el verdadero ha sido la travesía Farrán. Porque esta calle que baja para abajo, está en la calle Farrán. Y entonces esto era travesía Farrán. Y luego después, como han cambiado nombres de calle y tal, pues ya lo han puesto a calle Nor. ¿Y hay gente aquí que sigue conociendo esta zona como travesía Farrán? ¿Hay gente que sigue conociendo esta zona como travesía Farrán? Sí, ya digo, y algunos los pisos de secretario. Que eso ya es más, porque la travesía Farrán es verdaderamente que era travesía Farrán, pero los pisos de secretario es, pues no sé, es como digamos un mote, ¿no? No es nombre. ¿Y la leyenda que hay detrás de los pisos del secretario, de las personas que hacían las negociaciones para los pisos, ¿sabe algo de todo esto usted? No, yo no, porque yo cuando he venido aquí, pues ya digo, aquí los pisos estos, claro, porque aquí antiguamente lo que decía el Rafa, eran huertos y o sea, todo esto estaba fuera del pueblo, ¿eh? Y yo los primeros pisos que se hicieron y tal, no sé, luego también aquí lo que había era una fábrica de muebles y tal, bueno, una no, dos. Y entonces ya empezaron a hacer pisos, pero yo no sé cómo empezó esto. Nada más que sí sé que el secretario fue el que hizo los primeros pisos. Y antes hablábamos de cómo recuerda usted el barrio, ¿no? Las calles, ¿cómo eran? Las calles de tierra. De tierra a tierra. Esta, la que bajaba para abajo y esta de atrás también. Todo esto era de tierra. Y aquella que baja por aquí también, todo tierra. ¿Y el resto del pueblo estaba asfaltado o era todo de tierra? Bueno, había el centro, sí, pero luego había así muchas barriadas que estaban también. Tampoco estaba el puente ese puente lo han hecho ya después. O sea, que entonces estaba esto más incomunicado. No había la comunicación que hay ahora. Es diferente. ¿Y los niños y niñas pequeñas
¿Qué podían hacer en su tiempo libre por aquí? Jugando aquí por la calle con la bicicleta, con el balón y con, en fin, lo que era antes. Y como esto estaba un poco apartado, incluso tampoco antes había casi coches, pues jugando en la calle. Pero ahora para que viniera un coche era difícil. Porque el nivel económico general de esta zona era medio bajo. Sí, sí. Sí, aquí ya digo, aquí solamente hemos venido, o sea, emigrantes. Bueno, emigrantes. A ver si me entiende. No emigrantes de fuera, sino porque yo soy de Andaluz, pero a nosotros no nos ponían como inmigrantes. Venimos de fuera y ya no. Pero aquí de catalanes ya digo, yo muy poco, muy poco. Y hablábamos un poco de la relación con los vecinos de aquí, que cada uno iba a lo suyo, sí, pero que había buena relación. ¿Cree que hay diferencia entre la relación que crearon personas como usted, que ya vinieron con 18 o más, que las nuevas generaciones? Y tanto que hay mucha, la educación sobre todo. Antiguamente había por decir algo, había un crío subido en el bar de una pared, niño, bájate de ahí que te va a hacer daño. Te bajaba y nada, hoy le dice eso al niño y te dice, viejo asqueroso, que te tomas por culo. Te habla de aquella manera, ¿entiendes? Muy diferente, mucho. ¿Y la relación que establecieron ustedes con gente que ya llevaba años viviendo aquí en La Garriga, o la generación que pudo crear gente que ya nació aquí y que fue al colegio con gente de La Garriga, también la vio diferente? No, bueno, hombre, siempre había un poco de... Nos llamaban charnegos. Charnego, bueno, la gente, toda la gente inculta, porque la gente culta, la gente de esto, aunque lo pensara no te lo decía, ¿entiendes? Pero la gente inculta, cuando alguna tontería de charnego, vete a tu pueblo, que tal y que cual, y eso sí pasaba. ¿Y ustedes cuando tenían que hacer la compra, por ejemplo, dónde iban a comprar? Bueno, pues precisamente aquí mismo había una tienda de comestibles y esto, que entonces las tiendas ya sabes que no es como ahora, había de todo. En una tienda iba y te compraba un kilo carne, o te compraba un kilo arroz, te compraba una zapatilla, o sea que las tiendas eran muy diferentes a lo que es hoy. ¿Y iban al centro a buscar cualquier cosa que necesitaran, al mercado, o cómo lo hacían? Sí, bueno, luego ya cuando más, pero al principio cuando yo vine, no, es que no había supermercados grandes, no había aquí, ninguno. Luego ya empezaron a poner en Granollers, que ya empezaron a poner el supermercado y eso, y entonces pues claro, ya tenía coche y tal, y entonces pues iba a Granollers por lo más gordo, digamos, ¿no? Y luego para así el chaveo de cada día, pues iba a la tienda pequeña. Y cuando llegaba el verano, con la fiesta mayor, los grandes actos, ¿no? Sí. ¿La gente del barrio asistía a la fiesta? Sí. ¿Y qué hacían? No, bueno, pues lo que había aquello que si los caballitos, que si los coches locos aquellos y las tómbolas y en fin. Las verbenas que hacían y lo que había. Entonces era muy diferente. ¿Y aquí en este barrio había alguna celebración? No, aquí no había nunca. Aquí el barrio este no, porque luego está el barrio de Montserrat, están varios barrios, o sea que tienen su fiesta, pero aquí no. Aquí no, en el barrio este no han hecho celebraciones. No. Ya hemos hablado un poco de cómo era la relación con los vecinos que ya vivían aquí, cómo fue su llegada, su vida laboral también,
también hemos hablado un poco de cómo era el barrio, ¿no? En ese momento. ¿Qué pasaba con el río en ese momento? Uy, el río fatal. Quizás por esto tenía esto más mala fama, porque entonces no había depuradora, no había nada. Y entonces pues el río pues había muchos mosquitos, había incluso, te voy a contar una cosa que pasó, que había una señora de esta que muy fina, y fue a quejarse al ayuntamiento porque decía que las ranas no le dejaban dormir. Sí. En fin, cosas de estas así, ¿no? Entonces, claro, al no haber depuradora y al no haber esto en el verano, pues el río olía mal, ¿a qué nos vamos a engañar? Y quizás por esto el barrio este pues estaba un poco también más marginado, ¿entiendes? ¿Cree que esta percepción de barrio más humilde ha cambiado con los años? Sí, tanto. No, es que yo ahora, yo le digo una cosa, yo compré el piso aquí cuando lo compré porque era más barato y yo no tenía para comprarlo en otro sitio, entonces lo compré aquí. Pero hoy por hoy, yo hoy no lo cambio por ninguno de los otros, porque yo, la vista que tengo y la claridad, el sol, todo, y la tranquilidad que hay aquí, yo no lo cambio por uno del centro, ¿no? ¿Y cómo cree que ha cambiado este barrio en relación cuando usted llegó en el 69? ¿Cómo ha cambiado hasta hoy? Pues 100%. Sí, ¿no? Y tanto, sí. Todo esto ha cambiado, ya digo, antiguamente llovía y todas las casas de tierra, todo de barro, en fin, era un desastre. Ahora no, ahora pues igual que otro. ¿Y cree que este cambio ha sido positivo? Y tanto que ha sido positivo, sí. ¿Hay alguna cosa que eche de menos? No. ¿Ni los huertos? Lo he tenido huertos, pero ¿sabe qué pasa? De que yo estoy solo, yo estoy separado. Entonces, en el huerto es una cosa que me iba muy bien porque no sé, te vas moviendo y vas a aquello que iba muy bien, pero luego pasa de que cuando viene el tiempo de los tomates, del otro, tiene una cantidad de tomates y se desperdiciaba mucho. Y luego se lo daba a la gente y encima que se lo daba tenía que llevárselo a casa y a lo mejor no está en casa. Y entonces yo el huerto ya lo dejé porque luego aparte de esto, yo desde que me jubilé, me gusta mucho viajar. Entonces, pues, si tienes el huerto, estás atado. Porque los huertos, en ese momento, sobre todo gente de Andalucía, de Extremadura, era muy propio de su identidad, ¿no? El hecho de tener un huerto. Sí. ¿Cómo es? Es que el huerto es una cosa de que hoy los jóvenes no lo habéis vivido y, claro, no lo apreciáis. Pero un huerto te da de comer. Un huerto, si tú lo labras, es que tienes que comprar muy poco. Porque tú puedes sembrar de todo. Tienes tu fruta, lo tienes todo. Y entonces, pues nosotros en aquellos tiempos que eran tan malos, que solamente había lo que había en el campo, pues claro, lo apreciamos mucho. Yo el huerto, ya digo, yo lo he hecho a faltar por esto, porque me gusta, es que me gusta. A mí poner una planta y verla crecer, y cada día, y si tienes espárragos, lo ves hoy así, mañana así, y lo ves, pues no sé, a mí me emociona, me gusta mucho. Luego aparte, sabes lo que comes. Porque hoy día, pues, con tantas químicas y con tantas cosas que hay, pues, se come artificialmente.
Y ya para acabar, ¿podría compartir un muy buen recuerdo que tenga de aquí? Bueno, yo el buen recuerdo es, claro, que yo vine aquí, como aquel que dice, sin nada, de nada, y hoy, pues mire, hoy, gracias a Dios, vivo bastante bien. Ese es el recuerdo más bueno que tengo. Y yo, mucha gente, incluso paisanos míos, reniegan, Cataluña, que aquí trabajar y nada más que trabajar. Pues yo no, yo estoy muy a gusto y estoy muy satisfecho. Claro. Muy bien. Pues si le parece, la entrevista la dejamos aquí, a no ser que se